Continuar y cerrar el tema que hemos iniciado referido a la aplicación de elevadores en exodoncia, me pareció oportuno dictar esta pequeña clase referida al uso de los elevadores de George Winter, que, como ustedes saben, porque ya así lo hemos mencionado, fueron diseñados para la extracción del tercer molar inferior retenido. Es decir, que esta clase les va a ser muy útil para la unidad número 5, correspondiente a elevadores, y posteriormente les va a ser muy útil también para la unidad número 7, que corresponde al tercer molar inferior retenido. Entonces voy a pasar a presentar para que podamos compartir esta clase referida a los elevadores de George Winter. Aplicación de elevadores de George Winter para la extracción de los terceros molares inferiores retenidos. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de George Winter, porque ustedes saben bien, y así se los hemos enseñado, es quien introdujo la terminología de exodoncia en el lenguaje médico, que hace referencia a la extracción dentaria. Este prestigioso cirujano, investigador, fue un verdadero pionero en el diseño de instrumentos especiales para realizar diferentes técnicas de exodoncia, pero fundamentalmente en lo que atañe al tercer molar inferior retenido, tema que vamos a abordar en clases próximas. Pero habiendo ya desarrollado todo lo concerniente al tema elevadores, sus principios físicos y conocerlos, vamos a abocarnos exclusivamente en esta clase a la aplicación de los elevadores de George Winter según su diseño original. Y ustedes saben que este autor diseñó sus elevadores exclusivamente para la extracción de terceros molares inferiores retenidos con técnica in toto o íntegra. In toto o íntegra son sinónimos. Vale la pena entonces hacer alguna aclaración. En lo que se refiere a la aplicación y al diseño original, sabemos que esto muchas veces está supeditado a los cambios, a las modificaciones que los fabricantes le suelen imponer. Y justo es decir que gran parte de la serie de Winter no está disponible en este momento, no la van a poder adquirir. Nosotros les vamos a mostrar la serie completa, pero tengan en cuenta que no es factible de conseguir la totalidad de estos instrumentos según lo que la serie compone en realidad. Además hay que decir, y algo muy importante también, y creo que ya lo hemos manifestado anteriormente, y es que si bien el diseño original propuesto por el autor es para los terceros molares inferiores retenidos o semi-retenidos, con técnica íntegra, nosotros en la actualidad lo utilizamos en un sinnúmero de situaciones clínicas que no necesariamente son aquellas vinculadas a la extracción del tercer molar inferior. Ustedes ya han visto que en las clases de extracción de raíces se ha mencionado la aplicación de estos instrumentos para la realización de la técnica del alvéolo vacío, del alvéolo libre, que es una técnica que no existía en la época de Winter. Y por otro lado, en la actualidad, nosotros no siempre nos inclinamos por realizar la técnica in toto o íntegra. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta también que la técnica de odontosección no existía en la época de George Winter. Y nosotros la aplicamos de manera rutinaria en un sinnúmero de intervenciones que Winter resolvía de otra manera, es decir, a expensas de realizar una mayor osteotomía, algo que nosotros en este momento llegamos a considerar hasta como iatrogénico. Entonces vamos a hablar del diseño original de estos instrumentos, pero siempre tengan en cuenta que el mismo, y en cuanto a su aplicación clínica, va a depender de la experiencia, de la capacidad y fundamentalmente del criterio clínico puesto de manifiesto por parte del operador interviniente. En primer término, vamos a destacar que la serie se compone de 14 pares de elevadores, es decir, un total de 28. Hay 14 para el lado derecho y 14 para el lado izquierdo. Los 14 del lado derecho llevan grabados en el tallo esta letra R que nosotros hemos puesto entre paréntesis, que es la primera letra de la palabra right, que en inglés significa derecho, mientras que la L corresponde a la palabra left, que corresponde al sector izquierdo. Y ustedes lo pueden observar en la mayoría de los elevadores que pueden adquirir en el comercio, que tienen grabada esta inicial en el tallo del instrumento, ¿verdad? Es decir, que son un total de 28 elevadores, 14 para el lado derecho
y 14 para el lado izquierdo. Vamos a analizar en primer término los elevadores de la serie de Winter del 1 al 5, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estos elevadores fueron diseñados para retenciones del tercer molar verticales y mesioangulares. Este tema de las retenciones y las clasificaciones lo vamos a ver más adelante, pero yo les adelanto que una retención vertical es aquella en la cual el tercer molar se encuentra en forma paralela al segundo molar. Y la mesioangular es aquella en la que el tercer molar se encuentra ligeramente inclinado hacia adelante, es decir, contra la cara distal del segundo molar, mesializado. Esto dicho muy rápidamente, ya lo vamos a ampliar en clases sucesivas. Pero además hay que tener en cuenta que estas hojas tienen una forma ligeramente lanceolada, es decir, en punta de lanza, y van aumentando progresivamente su tamaño con ligeros cambios en su angulación. Ya lo vamos a ver también enseguida en una fotografía por qué reviste este diseño. Pero yo antes le quiero aclarar que el hecho de que tengan esa forma lanceolada no significa que ustedes lo deban confundir con los elevadores lanceolados que vamos a ver más adelante, que son los números 14. Tienen la forma lanceolada y aumentan proporcionalmente su tamaño con ligeros cambios de angulación y tienen una aplicación por mesial, es decir, se colocan, se aplican, toman contacto con la cara mesial del tercer molar inferior y con el movimiento de luxación el mismo se desplaza hacia arriba y hacia atrás. Por eso son de aplicación mesial. Acá lo vamos a ver mejor. Acá tienen el del lado derecho con la letra R y el del lado izquierdo con la letra L. Vean ustedes que la hoja tiene la forma de una lanza, es plana, la superficie activa, es decir, la que va en contacto con la cara mesial del tercer molar, son elevadores de aplicación mesial y la diferencia de tamaño tiene que ver con el espacio existente entre el segundo y el tercer molar. Si el espacio es de menor tamaño, se utilizará una hoja más fina. Si el espacio es de mayor tamaño, se utilizará una hoja de mayor grosor. Estos son los elevadores 1 y 2. Los elevadores 3, 4 y 5 son similares, pero la hoja va aumentando progresivamente su tamaño y ligeramente su angulación. Con respecto a los números 6, los elevadores número 6 de Winter, tanto derecho como izquierdo, que quiero significarles que yo no he tenido la posibilidad de conocerlos, porque no siempre han estado en nuestras manos, a nuestra disposición. Winter los diseñó para las retenciones verticales, para las retenciones mesioangulares y también para las retenciones horizontales, es decir, aquellas en las cuales el tercer molar se encuentra acostado, se encuentra perpendicular al segundo molar. Pero en cualquiera de estas retenciones, cuando el tercer molar se ubica con una ligera desviación bucal, es decir, con una desviación hacia vestibular. Son hojas que tienen la forma ligeramente rectangular y también se aplican por la cara mesial del tercer molar inferior. Les reitero, yo no he tenido la posibilidad de conocerlas. Las hojas número 7, que tampoco he tenido la posibilidad de conocer, están indicadas, o por lo menos Winter así las diseñó, para las retenciones horizontales exclusivamente, algo que nosotros en este momento no haríamos nunca, porque Winter, aplicando estas hojas que tienen una forma también ligeramente rectangular, las diseñó para una aplicación mesial, es decir, que por mesial de ese tercer molar que se encuentra perpendicular al segundo, hay que hacerlo describir un amplio giro hacia arriba y hacia atrás, que lógicamente en la época de Winter se lograba a expensas de una mayor eliminación de tejido óseo. En la actualidad esto nosotros no lo hacemos, nosotros directamente realizamos, como lo vamos a ver más adelante, la técnica de odontosección. Pero esto es para que la conozcan. Las hojas número 7 están exclusivamente diseñadas para las retenciones horizontales del tercer molar inferior, aplicado también por su cara mesial. Estas otras, que sí he tenido la posibilidad de verlas, no las he manipulado nunca, son los elevadores número 8 que Winter diseñó para aquellos terceros molares, ya sean retenciones mesioangulares, horizontales, que se encuentran en sectores desdentados, ya sea parcial o totalmente desdentados, es decir, esos terceros molares que quedan aislados. Estos elevadores tienen una forma muy particular
en forma de una B corta invertida, una punta de lanza bien marcada, que se insinúa por la cara mesial de ese tercer molar, luego de realizar una osteotomía correspondiente, y de esa manera, imprimiendo como todos estos elevadores el movimiento de rueda y eje, el tercer molar se luxa hacia arriba y hacia atrás. Es decir, es una aplicación muy específica para aquellos terceros molares inferiores que se encuentran aislados en tramos total o parcialmente desdentados, algo que es un hecho bastante frecuente. Y está indicado para las retenciones mesioangulares, horizontales y yo le diría que algunas verticales también. Estos son los número 8. ¿Qué sucede con los elevadores número 9 de Winter? También están indicados para retenciones verticales, pero el autor les impuso un diseño tal que facilita su aplicación en retenciones muy complicadas, muy difíciles, como son las retenciones vistoangulares, es decir, cuando el tercer molar se encuentra distalizado, es decir, inclinado hacia atrás, hacia la rama montante. Y ustedes saben que este tipo de retenciones son sumamente complicadas. ¿Por qué? Porque aplicando ese elevador, como veíamos, cualquiera de los anteriores, por la cara mesial, ese tercer molar, al intentar distalarse, se enclava cada vez más y más en la rama ascendente. Entonces Winter diseñó estas hojas que tienen una forma ligeramente lanceolada, con una ligera angulación respecto del tallo con la parte activa, pero su aplicación ya no es mesial, precisamente porque la aplicación mesial provocaría ese enclavamiento progresivo del tercer molar en la rama montante en el intento de luxación. Entonces estos elevadores los diseñó con una aplicación mesio-bucal, es decir, una posición diferente, cosa de hacer que el tercer molar imprima un giro que no va directamente hacia la rama montante, sino que lo hace ligeramente hacia atrás y hacia adentro, salvando esta dificultad a la cual yo hacía referencia. Entonces están indicadas retenciones verticales y sobre todo en las retenciones vistoangulares. Acá los ven ustedes en esta fotografía. Vean ustedes la angulación que tiene tan particular entre la parte activa y el tallo. Esto permite una aplicación mesio-bucal. Vean las características en forma de punta de lanza, con esta cara plana que va en contacto con la cara mesio-bucal, el ángulo mesio-bucal del tercer molar. Y por supuesto, al igual que todos los elevadores de Winter, actúa por el principio de rueda y eje de manera permanente en cada una de sus aplicaciones. Vamos a ver ahora lo que corresponde al diseño del elevador de Winter número 10, tanto derecho como izquierdo, que se utiliza en todo tipo de retenciones, verticales, mesioangulares, vistoangulares, horizontales, pero tiene una particularidad según el diseño que le impuso el autor. Son hojas que tienen también forma de punta de lanza, pero se aplican por bucal, es decir, se aplican no por mesial, no por mesio bucal, sino directamente por la cara bucal, concretamente a nivel de la bifurcación de las raíces del tercer molar inferior. Es decir, que acá nosotros tenemos que poner de relieve algo que ustedes van a conocer más adelante, pero que yo se los adelanto. El tercer molar inferior retenido tiene dos caras que nosotros denominamos caras quirúrgicas del tercer molar. ¿Por qué caras quirúrgicas? Porque es la cara en contacto con la cual se aplica un instrumento, o sea, un elevador, destinado a su luxación. Una, ya la hemos visto, la cara mesial, y la otra cara quirúrgica del tercer molar inferior es la cara vestibular, la cara bucal, concretamente a nivel de la bifurcación radicular. Y estos elevadores que tienen esta conformación en forma de punta de lanza, por supuesto yo no he tenido la posibilidad ni de verlos, ni de manipularlos, se aplican en la bifurcación de esas raíces y el tercer molar es desplazado ya no hacia arriba y hacia atrás, sino hacia arriba y ligeramente hacia adentro. Y estos elevadores que probablemente alguno de ustedes los ha visto, probablemente en algún trabajo práctico se ha tenido que utilizar algún elevador de estos, son los elevadores de Winter 11, 12, 13, que se indican no solamente en todo tipo de retención, sino también en la extracción de raíces del tercer molar inferior. Son elevadores muy útiles, yo diría indispensables. Tienen forma triangular, se denominan hojas tipo Crayer. Ustedes las van a encontrar en la literatura como hojas Crayer, son triangulares y aumentan progresivamente su tamaño desde el 11, pasando por el 12, hasta el número 13.
Estas hojas tienen aplicación no solamente mesial, no solamente mesiobucal, sino también bucal. Se puede aplicar por cualquiera de las tres caras del tercer molar inferior, según la situación, según el caso, según el criterio del operador. Pero vean ustedes que son elevadores tan útiles que se utilizan en todo este tipo de retenciones y con todo este tipo de aplicaciones. Por eso nosotros decimos que son elevadores indispensables en la práctica diaria. Acá los tienen ustedes, este es el número 12. Vean no solamente lo que ustedes ya conocen, la disposición del mango con respecto al tallo a 90 grados, sino también esa hoja en forma triangular, cuya parte plana va en contacto con la pieza dentaria que se pretende extraer, y esta punta, ¿verdad? Este vértice, siempre tiene que mirar hacia abajo. Nunca, nunca tiene que mirar hacia arriba. Acá tienen ustedes el del lado derecho y este es el del lado izquierdo. Los otros dos, el 11 y el 13, son similares, pero la diferencia está en el tamaño de la hoja. Y para finalizar la serie, tenemos los elevadores número 14 de Winter, que están indicados para una tarea muy engorrosa, que no es para cualquiera, sino para manos avesadas, muy laboriosa, como es la extracción de fragmentos apicales del tercer molar inferior retenido. Estas hojas, para llevar adelante esta tarea, tienen una forma triangular, pero a diferencia de las que vimos anteriormente, son más angostas, son más largas, reciben el nombre de hojas lanceoladas, y también tienen una aplicación similar a las hojas tipo Cray, es decir, tienen una aplicación mesial, mesiobucal o bucal. Acá las vamos a ver mejor, vean la diferencia en lo que atañe a la hoja, ¿verdad? Porque el mango, el tallo son similares, pero fíjense que esta hoja es mucho más larga, lo cual nos habla a las claras de que ha sido diseñado para llegar más hacia la profundidad. Nosotros no la utilizamos solamente con esta finalidad, la utilizamos para un montón de otras situaciones, según las características del caso, pero también son hojas, yo diría, imprescindibles absolutamente en la práctica diaria. De esa manera hemos visto toda la serie de Winter, los 14 pares de elevadores, y les reitero, algunos los van a poder conseguir si ustedes así lo deciden, y otros seguramente no estarán disponibles en plaza, porque les reitero, esto tiene más que ver con las características que le impone el fabricante a lo que originalmente el autor le quiso diseñar. Y finalmente, dos preguntitas más. ¿Utiliza un elevador de Winter o uno de Barry? Saben que ambos fueron diseñados con la misma finalidad, es decir, la extracción del tercer molar inferior retenido, semi-retenido por técnica íntegra o intóctona. Podemos utilizar indistintamente cualquiera de los dos. Acá nosotros lo hemos graficado. Este es un elevador de Winter, este es un elevador de Barry, que a diferencia del de Winter, saben ustedes, el tallo guarda esta disposición con respecto al mango, es decir, una angulación que tiene por finalidad salvar la comisura del labio inferior para llegar convenientemente a la zona del tercer molar inferior. Ven que los números de los elevadores de Barry, que hemos puesto aquí en color verde, son muy diferentes a los de la serie de Winter, pero prácticamente todos tienen su correlato en la serie de Winter. La diferencia es que los elevadores de Winter son un total de 14 pares, mientras que los de Barry son un total de 11 pares. Algunos son exactamente similares a los de Barry, solo que con esta angulación. Otros, 7, 8, 9 y 10 de Winter, no existen, no tiene su correlación en la serie de Barry. Y hay que tener en cuenta que el número 14, es decir, esa hoja lanceolada que recién veíamos, en la serie de Barry se corresponde ya sea con el 350, 351 o 370, 371, es decir, hay dos que son de un tamaño diferente, uno un poquito más grande que el otro. Pero en definitiva, nosotros podemos utilizar cualquiera de ellos. No pretendo que memoricen todos estos números. Esto sí, porque es muy fácil, del 1 al 14. Estos números se hacen muy complicados. Pero tengan en cuenta que podemos tranquilamente utilizar el elevador de Winter del lado derecho y el elevador de Barry del lado izquierdo. O tener ambos elevadores de Barry o ambos de Winter. Los podemos utilizar indistintamente con el mismo propósito. Y finalmente, y esto sí es muy importante, y siempre en los cursos que uno dicta, cuando tiene la posibilidad sobre todo de tratar este tema con profesionales jóvenes que recién se inician, nos preguntan cuántos elevadores yo debería tener, con cuántos debería contar, porque podemos tener 2, 3, 4, 20. Nosotros siempre
sostenemos que no es cuestión de comprar instrumental por comprar. El mismo tiene que ser el necesario, el justo y necesario, y de la mejor calidad. Después, cada operador se familiariza con el uso de uno u otro elevador y seguramente le dará la aplicación que crea más conveniente de acuerdo a su criterio. Pero en términos generales, y este es un consejo que yo le doy a todos ustedes para que lo puedan aplicar en su vida profesional, deben contar mínimamente para quienes se dediquen a esta especialidad, para quienes pretendan realizar extracciones dentarias y más aún de dientes retenidos, con un kit compuesto por los elevadores tipo Clef-Dem, el recto y los apicales o angulados o cuadrangulados, como ustedes prefieran, con las hojas tipo Crayer, no digo con las 11, las 12 y las 13, pero por lo menos con una de ellas, preferentemente una 12 sería un término intermedio, y las hojas lanceoladas que recién veíamos. Esto como un kit mínimo podríamos llegar a destacarlo, ¿verdad? Y sería muy conveniente también, si está dentro de las posibilidades que alguno tenga, de contar con alguno de los elevadores del 1 al 5, es decir, de los primeros de la serie, como para tener ya un bagaje de instrumental lo suficientemente importante como para desenvolverse con solvencia, con capacidad y con menos riesgos de tener algún tipo de complicación. Muy bien, yo espero que esta clase les haya sido de utilidad. Yo particularmente entiendo que el tema a veces resulta un tanto complicado, pero hemos tratado de hacerlo de la manera más didáctica, más sencilla, y espero que les haya sido de utilidad y que lo puedan aplicar no solamente en la etapa de estudiantes, sino el día de mañana en la vida profesional de cada uno. Sabemos que las clases grabadas tienen sus ventajas y sus desventajas. La principal desventaja es que no podemos tener un contacto personal para evacuar cualquier tipo de duda, pero estamos a disposición de la cátedra para que cualquier duda que se les haya podido plantear sobre este o cualquier tema de los que hemos tratado, nos la puedan venir a consultar y nosotros la podamos resolver convenientemente como es indudablemente nuestro propósito.